Hola a todos, vamos a mirar el código para realizar el paso 1 de la metodología Bots-Jenkins. La serie de tiempo que vamos a usar es la del desempleo en Colombia. Tener en cuenta que las librerías que vamos a usar son las que en este momento les estoy mostrando. Esa nos va a permitir entonces trabajar con la serie. También recordar que necesitamos importar la base de datos. En un video anterior está cómo importamos esa base de datos, aquí se las estoy mostrando. Y ya, pues teniendo en cuenta entonces las librerías que vamos a usar, vamos a cargarlas. Voy a dar root en estas librerías. Ustedes en la parte inferior en la consola se están dando cuenta que ya R me las está cargando. También, si las librerías aún no están instaladas, necesitamos hacerlo. Lo pueden hacer aquí desde paquetes, les estoy señalando en este momento. Install, por ejemplo, de series, escribimos la librería, ahí está. Y después le damos install. Esperamos que la librería cargue y se instale y luego sí la cargamos. Solamente se instalan una vez las librerías. Debemos cargar las librerías cada vez que las necesitamos, siempre y cuando hemos cerrado RStudio. Bueno, ya con las librerías cargadas, vamos entonces a decirle a R que nuestra base de datos realmente es una serie de tiempo y la función que nos permite hacer esto es TS. Y es un nombre que yo le voy a dar a esa serie de tiempo. Entonces la función TS va primero el nombre de la base de datos, como la tenemos, la que importamos. Luego, donde inicia nuestra serie de tiempo, 2001 el año, el 1 significa que es enero, y la frecuencia, en este caso como es una serie mensual, pues por eso aparece el número 12. Entonces voy a correr esa línea 8, esa fila 8, ahí está. Y si queremos que R no la muestre, pues solamente le doy Y, que es el nombre que le di, y si ustedes se fijan en la consola me está apareciendo los datos, esa tasa de desempleo desde el año 2001 hasta el 2023. Bueno, algo que también podemos hacer es mirar cuál es el nivel de la serie. Recordemos que el nivel de la serie es su media, su promedio, y para eso pues está la función min. ¿Min de quién? Pues de mi serie, min de Y. Y ahí me está mostrando entonces cuál sería el nivel de nuestra serie. Bueno, entonces, bueno, también recordar que cada vez que queramos escribir comentarios, numeral es el símbolo que vamos a usar para que RStudio sepa que es un comentario. Entonces, en este caso, pues estábamos hablando del paso 1 de esa metodología que se llama identificación. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer en ese paso 1? El gráfico de nuestra serie. Plot, la función que nos grafica. Y, recuerden que fue el nombre que le dimos a la serie de tiempo. Xlab, si queremos darle nosotros mismos un nombre que aparezca en el eje X. Si col, la función col para el color de la serie, debe ir en inglés y entre comillas. Main, la función para escribir un título. Y si ustedes se fijan aquí aparece /n, pero ese slash es contrario, es el que está en el símbolo de interrogando cerrando. Es para que nos quede dividido el título. Ya en el momento que le dé se van a dar cuenta cómo queda entonces ese título. Ahí está. Entonces, si nos fijamos, efectivamente hasta donde aparece el /n, pues vamos a tener ese corte del título. Entonces ahí está nuestra serie de tiempo. Ya nos podemos empezar a dar cuenta entonces para describir la serie de tiempo, que es lo importante para hacer ese gráfico. Pues es una serie de tiempo estacional, y esto nos lo dice el hecho de que pues digamos que el comportamiento año a año es muy similar. Si ese desempleo en Colombia baja en los meses de diciembre, entonces y todos los años se comporta de la misma manera. Entonces es una serie de tiempo estacional, y este pico alto que vemos aquí es el momento de la pandemia que tuvimos en el año 2020. Bueno, también está el gráfico estacional, que es el que precisamente nos deja ver cómo es ese comportamiento año a año según los meses. La función que lo hace, si son plots de Y, y yo quiero que R me dé un color para cada una de estas líneas. Entonces, otra manera de poner ese color es como un vector, donde tengo colores aleatorios, de 1 a 15, él va a elegir 12 colores. Entonces vamos a correrlo. Miren, ahí está.
Y nuevamente si nos fijamos en esta parte superior, lo que me está mostrando son los meses del 2020, donde tuvimos el problema de la pandemia. Bueno, otra librería bien interesante para ver esta estacionalidad es esta TSS Studio. Recuerden que necesitamos primero instalarla, luego cargarla, que es lo que voy a hacer en este momento. Yo ya la tengo instalada, entonces la voy a cargar. Esa línea 25. Listo. Y la función TS rayapiso Season esta de mi serie Y nos va a mostrar ya la estacionalidad, pero de una manera aún más dinámica. Voy a darle para que la veamos. Vamos a esperar que ya nos está haciendo el gráfico. Mírenlo, voy aquí a traerme un poquito, darle un poquito más de espacio. Entonces, bueno, ¿qué vemos entonces aquí en nuestro gráfico? Esta parte de aquí arriba que les estoy señalando, si ustedes se fijan, R me está mostrando las fechas, es precisamente la pandemia, ¿cierto? Entonces primero tenemos año a año, que son estos colores 2001 a 2023. Luego el gráfico siguiente son los meses, enero, febrero, que es esta parte, y nuevamente nos fijamos aquí en estos picos que son los de la pandemia. Ahí nos muestra, en mayo fue el mes con mayor desempleo del 2020, julio, junio, entonces la época de la pandemia. Y ya el gráfico que está en la parte inferior, que son los diagramas de cajas y bigotes, los dos plots. Entonces lo que nos está indicando es en qué meses del año tenemos una mayor dispersión de ese comportamiento, por ejemplo, del desempleo. Entonces vemos que diciembre es un año que es bastante, digamos, con poca dispersión en esos meses, y junio pues es uno que tiene bastante variabilidad del desempleo, como lo es abril. Entonces esta es otra manera de nosotros ver, y por el hecho de que este es dinámico, nosotros podemos darnos cuenta que R nos muestra todas las características de ese Gauss-Plot, los cuartiles, el mínimo, el máximo. Bueno, eso nos lo hace para cada uno de ellos. Listo. Entonces ahora viene la descomposición de la serie. Entonces la función decompose pues nos va a permitir ver esos componentes de la serie de tiempo que habíamos hablado. Recordemos que tenemos si tiene tendencia, si es estacional o si es cíclico, cómo son sus errores. Entonces voy a darle para que lo veamos. Listo. Y plot de YDs. Mírenlo ahí. Entonces ya tenemos. Entonces estamos viendo el primer gráfico, la serie original, el segundo, la tendencia de esa serie. Vemos nuevamente aquí el pico de la pandemia, la estacionalidad, como es un comportamiento año a año, pero en los meses. Y el último es la aleatoriedad. Entonces esta es la descomposición de nuestra serie. Bueno, entonces también hablamos que nuestra serie necesita ser estacionaria para nosotros poder estimar un modelo, y para poder mirar que sea estacionaria necesitamos que su varianza sea constante, su media sea constante. Entonces en el caso de la transformación Bott-Scott, que es la que vamos a utilizar, pues nos va a permitir saber si nuestra serie necesita transformarse o no. Si la transformación de Bott-Scott nos da igual a 1, lo que nos está indicando es que no debe transformarse, es decir, ya su varianza es constante. Si nos da cualquier otro valor, necesitamos transformar la serie para que su varianza sea constante. Entonces, en el caso de esta serie, vamos a dar aquí en la línea 33, vamos a esperar que salga el gráfico de la transformación. Ya está aquí. Bueno, como sabemos, necesitamos que el 1 hubiese estado en este intervalo, no lo está, entonces es decir que la varianza no es constante, pero podemos transformar la serie para que lo sea, y aquí en la consola menos 1.2 es el lambda ideal para esta transformación. También el test de Dickey-Fuller, recordar que es el que nos permite saber si necesitamos diferenciar nuestra serie, y la diferencia es pues precisamente lo que nos va a ayudar es a que su media sea constante, es decir, no tenga tendencia. Entonces voy a correr el test. P-valor 0.1875 me está diciendo que mi serie es no estacionaria. Para que lo sea necesitamos que ese p-valor sea menor a 0.05 para poder rechazar la hipótesis nula, y en este caso entonces lo que me indica es que nuestra serie tiene tendencia, necesitamos aplicar diferencias.
Entonces ya sabemos, necesitamos transformarla y necesitamos diferenciarla para que la serie sea estacionaria. Otra manera de ver esto es a través de las correlaciones simple y parcial. Entonces voy a graficar las dos al tiempo, para eso uso esta función de la línea 40 para que me pueda graficar las dos al tiempo. Entonces voy a hacer primero la correlación simple, luego la parcial. Ahí estamos viendo el hecho de que en la correlación simple esas espigas vayan decayendo tan lentamente me está indicando que efectivamente mi serie es no estacionaria, que es una serie que tiene tendencia y por esta razón pues debemos diferenciarla. Bueno, también podemos ver estos picos cada cierto tiempo. Lo que me está indicando es esa estacionalidad que vimos en la serie original, pues también la correlación simple no lo muestra. Bueno, entonces, como la idea es nosotros llegar al cuarto paso, que es la predicción del pronóstico, necesitamos entonces antes entrenar nuestra serie de tiempo. Para ese entrenamiento vamos a dejar el último año para que tenga una memoria en el momento de hacer la predicción. Entonces, la forma de decirle a R que no tenga en cuenta ese último año mientras nosotros estimamos el modelo, hacemos ese diagnóstico, es con la manera como está en la línea 46. Ya, mire, si nos fijamos en la consola, estamos hasta el 2022 enero, antes era hasta el 2023, entonces ya dejamos un año de memoria para la predicción. Vamos entonces ahora sí a hacer la transformación. Recuerden que era menos 1.2, entonces voy a transformar mi serie, ya está transformada. Voy a diferenciar mi serie, que es lo que está en la línea 53, ya ahí está, y voy entonces a graficar esa serie diferenciada para que nos demos cuenta que efectivamente ya no tiene tendencia. Ya no tiene tendencia, y además aprovechamos para ver, si ustedes se fijan, estos picos que me está mostrando, esa diferencia nuevamente me indica que mi serie es una serie estacionaria. Posiblemente también necesitamos diferenciar esa estacionalidad, pero eso lo vamos a ver en otro momento. Y vamos entonces a aplicar el test de Dickey-Fuller nuevamente, ya esa serie diferenciada, y efectivamente me está mostrando que ese p-valor es de 0,01, es decir, es menor a 0,05. Ya podemos decir que nuestra serie es una serie que ya es estacionaria. Entonces esto era lo que les quería contar en este paso 1 de la metodología Botz-Jenkins.